Voy a compartir la pantalla para que podamos entender de qué estamos hablando. El tema que vamos a abarcar ahorita es el tema de antijuricidad. Y aquí tengo una definición más amplia. Tengo el concepto general precisamente de esa antijuricidad y tengo dos definiciones distintas respecto a esos conceptos. El primero, tengo aquí que es una conducta contraria al derecho. Nosotros ya hemos estado trabajando con estos elementos y ya más o menos tenemos el conocimiento más amplio de lo que estamos hablando. Pero aquí en esta conducta contraria al derecho, ¿de qué me sirve entonces a mí esa antijuricidad? ¿Sí? Tengo dos elementos importantes, que es entonces la antijuridicidad y la antijuricidad, ¿sí? Los dos términos se utilizan de manera diferente. Uno entonces me está designando precisamente esa propiedad de la acción típica del determinar cómo voy a justificar, cómo voy a contradecir esa prohibición o ese mandato que ya tengo. Y entonces, en base a una acción, a una misión, tengo ya si encuadra en un tipo penal o no encuadra, si hay causas o no hay causas que hayan justificado precisamente esa conducta típica, ¿sí? Que es por donde va la antijuricidad, ¿sí? En esta parte de justificar esa conducta. Aquí, dependiendo del tipo penal que pueda llegar a ver, y también de ese tipo de justificación que vamos a ver ahorita más adelante en los ejemplos, tenemos entonces ese juicio que se va a llevar a cabo respecto a esa conducta. Recordemos la pirámide que teníamos en diapositivas anteriores, donde les decía yo que íbamos a ir avanzando. En un momento determinado, donde tuviéramos conducta, una acción o una omisión, y vamos a seguir avanzando en esa pirámide. Si entonces yo llego aquí y ya no hay justificación, me faltan otros dos elementos dentro de esa pirámide, en la teoría que nosotros estamos manejando, para poder determinar entonces si continúo con esa pirámide o me detengo hasta ahí, ¿sí? Porque entonces si no tengo esa antijuricidad, no voy a tener una culpabilidad y la punibilidad se va a ver entonces fragmentada a lo mejor en ciertos elementos que tiene que tener, ¿sí? Tenemos la antijuricidad formal. Y aquí nos está hablando entonces la contradicción precisamente de esa conducta donde nosotros ya habíamos visto todos sus elementos y ese ordenamiento jurídico, ¿sí? ¿Cuál sería el ordenamiento jurídico? Bueno, tenemos todas las leyes penales que abarcan ese ordenamiento jurídico, ¿sí? ¿Qué hay en ese ordenamiento? Bueno, todas las conductas que se nos permite o que no se nos permite realizar, ¿sí? Todas las normas que hay. Y entonces tengo aquí un ejemplo en esta definición de matar a una persona. Y ahí ya tengo entonces una conducta imperativa que también mencionábamos en ejemplos anteriores y en diapositivas anteriores donde veíamos la acción, ¿sí? ¿A qué sí estoy obligado? ¿A qué no estoy obligado? Y entonces, ¿qué conducta de ese ordenamiento se permite y si voy a involucrar una antijuricidad material o no? ¿Sí? Dependiendo la situación que nosotros vayamos teniendo y la conducta que se vaya manifestando. Tengo aquí otro de los elementos que son los dos factores principales. En uno ya veíamos acá arriba la antijuricidad formal, ¿sí? Tenemos la antijuricidad material. Y entonces estamos hablando aquí de una lesión efectiva o puesto en peligro un bien jurídico protegido, ¿sí? Aquí ya estamos hablando entonces de un bien jurídico penalmente tutelado y de un bien jurídico protegido, ¿sí? Entonces aquí los delitos que dan ese resultado es donde se exige esa existencia de ese daño y necesito ya sea la reparación o entonces canalizar esa conducta para tener entonces una antijuricidad formal
y la existencia de ese resultado, ¿sí? Ya sea la lesión, ya sea el daño efectivo, ya sea el que se puso en peligro, ¿sí? Lo que se cometió. Ya aquí yo ya tengo el resultado en una antijuricidad material. Entonces, desde ese punto de vista, la interpretación que se le da a esta antijuricidad material es necesaria para que se pueda resolver de diversas maneras, ¿sí? Pero vamos a checar entonces también el cómo se lleva a cabo ese daño, si es total, si es parcial, ¿sí? Si entonces guarda relación o no guarda relación. Eso conforme vayamos avanzando en los elementos, se va a ir completando y concretando dentro de la información, ¿sí? Para poder determinar precisamente que esa antijuricidad pueda llegar a existir o no exista, ¿sí? Dependiendo de la situación en la que esté. Tengo aquí la función principal, ¿sí? Como inciso A me menciona, una función del juicio de antijuricidad que se reduce a una constatación negativa de la misma. Y entonces tengo que si concurre o no en alguna causa de justificación, ¿sí? Dependiendo entonces de esa función, es si puedo llegar a justificar esa acción. Recordemos que ese es el elemento principal de la antijuricidad, ¿sí? El elemento principal es justificar esa acción, esa conducta. Entonces aquí estoy hablando precisamente de esa función. Y tengo la modificación del injusto penal y ahí está la disminución de la responsabilidad, ¿sí? Dentro de esa disminución de la responsabilidad, volvemos a lo mismo. Si yo tengo un elemento de justificación, si no bien del todo, pero tengo uno, entonces aquí podemos disminuir esa pena o esa responsabilidad que se adquiere al cometer entonces un tipo penal, ¿sí? Tengo en estos dos ejemplos la causa de justificación incompleta y una por analogía, ¿sí? Esas dos las van a llevar de tarea y las van a investigar de tal manera que podamos mencionar la siguiente clase que es presencial, todos los ejemplos prácticos que puedan abarcar estos elementos, ¿sí? Esa va a ser nuestra clase de la siguiente semana. Todos los tipos de ejemplos prácticos que puedan abarcar todos estos elementos para nosotros desarrollarlos entonces ya de manera textual en la pirámide, ¿sí? Tengo también la graduación de la responsabilidad penal y dice aquí de manera genérica en las atenuantes y agravantes, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Dependiendo del tipo penal que tenga y de las justificaciones que pueda haber entonces en esa, les digo yo, en esa novela, ¿sí? Entonces puedo llegar a intervenir dentro de esas atenuantes y esas agravantes y entonces ya analizar frente a qué situación estoy, ¿sí? Y tengo los efectos también de la antijuricidad. Tengo aquí uno de ellos que dice que la conducta del sujeto contraviene una norma penal. Ya sabemos que en este caso, una vez que avancé por todos los elementos anteriores, la tipicidad, la conducta, la acción, la omisión, todos estos tipos de elementos, entonces ya estoy hablando de que es una norma con la que fueron en contra o con la que se fue en contra, ¿sí? No se cumplió como debía cumplirse. Tenemos la existencia de una lesión efectiva o la puesta en peligro del bien jurídico, volvemos a lo mismo, ¿sí? Acuérdense que en el momento en que se atenta contra ese bien jurídico, la norma establece ciertas condiciones y ciertas consecuencias. Y tenemos si la conducta es típica y antijurídica, entonces examinamos la culpabilidad, que es el siguiente paso de la pirámide que vimos anteriormente, ¿sí? Si no existen causas de justificación, entonces voy y examino precisamente esa culpabilidad, ¿sí? ¿Sí queda claro hasta aquí? Sí, nomás, yo ahorita tengo un poquito de duda con lo que menciona de
la tarea, Ajá. vamos a separar cada elemento de los que estaba ahorita diciendo. Ahorita en la tarea que les voy a dejar para el transcurso de esta semana, va a ser una Ajá. serie de preguntas nada más desarrollando la antijuricidad. En la clase que sigue, que es presencial, nosotros vamos a estar Ajá. viendo los casos prácticos, pero vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos para que ustedes pueden llevar el material o si nos acordamos está perfecto, pero sí vamos a estar desarrollando cada uno de estos puntos que hemos visto dentro de un caso práctico, ya sea que yo lo ponga o que se los pida de tarea en el transcurso de la semana. Pero Perfecto. el caso práctico igual, Y esas preguntas, ¿mandé? digo, las preguntas que están ahorita ahí en la pantalla, esas son las que son de tarea. No, ahorita les voy son las que están acá en este libro, son estas 4 preguntas que se van a llevar ustedes de Pero tarea. usted no la manda. Ajá, yo las subo ahí en plataforma, así como les he anexado los archivos y les pongo Ok, las indicaciones de que respondan estas preguntas y el formato que deben tener. perfecto. Muy bien. Pero esas después de terminar con las diapositivas. Afortunadamente, este tema es un tema ahorita, sobre todo con los que están un poquito ocupados con lo de las elecciones y demás. Es un tema breve y es un tema que pues es uno de los elementos un poco más sencillos a diferencia de otros que hemos estado viendo, porque tiene menos características. Sin embargo, son características muy importantes. Entonces aquí esa es la ventaja de este tema, que es más breve y vamos a continuar con la culpabilidad, pero ese sí me gustaría abarcarlo en clase ya con algún caso práctico para que nosotros vayamos creando o desarrollando los puntos que ya vimos dentro de la pirámide. Maestra, una pregunta. Sí iba a subir el video de la clase de ahorita. Lo que pasa es que me fue imposible conectarme antes porque Sí. no me llegaban los enlaces al correo. De hecho, les escribí al WhatsApp de la escuela y pues fue gracias a que me lo mandó una de las compañeras. Entonces, no sé si la... Ujú. Sí, la clase, ahí se trabó un poquito, Coral, pero sí, sí te entendí. La clase sí la voy a subir el video completo y la actividad también les voy a anexar las diapositivas que veamos ahorita y el libro que estamos llevando de respecto a estos elementos con el que hemos estado trabajando. No se dejen guiar mucho por los artículos. Acuérdense que meramente lo que estamos viendo nosotros es teórico. Entonces, la teoría es la que requerimos nosotros. Dentro de los artículos vamos a estar trabajando con el Código Penal, como siempre, ¿sí? Pero a final de cuentas, la teoría es lo que nosotros requerimos para identificar estos conceptos, ¿sí? Pero sí, el video sí, sobre todo porque empecé la clase un poquito, pues, más rápido y no los esperé tanto, porque sí, también a mí me llegó el comunicado de que muchos estaban teniendo problemas, otros tenían compromiso respecto a lo de las elecciones, entonces por eso la comencé antes, pero la clase va a quedar grabada y va a quedar en plataforma, ¿sale? Muchas gracias, maestra. Bueno, ahí de qué. Déjenme aceptar aquí. Ok, entonces tengo aquí ya desarrollado lo que acabamos de ver en los conceptos anteriores y en el formato anterior que era el libro. Punto por punto, ¿a qué me refiero con esa antijuricidad? Y tengo aquí el número 1, que es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico, ¿sí? Creo que aquí en este punto ya no hay tantas dudas ni tanta controversia, porque al final del día es lo que estamos tratando, ¿sí? Esa conducta que va en contra del bienestar social, ¿sí? Que al final de cuentas el ordenamiento jurídico para eso se elabora,
para que haya un bienestar social y todos vivan conformes, ¿sí? Tenemos entonces, en el segundo punto, lo definido como típico es antijurídico y dice aquí, salvo que concurra una causa de justificación. Y es precisamente donde va a entrar este elemento, ¿sí? Que se puede justificar y cómo se puede justificar, ¿sí? Acuérdense que para bien o para mal, en todo este proceso del cambio de juicios orales, uno de los puntos más importantes es la persuasión, ¿sí? Entonces, en esa persuasión, esa causa de justificación también tiene que sonar congruente. Acuérdense que tenemos reconocidas ciertas causas de justificación, ¿sí? Pero hay otros elementos que nos permiten dar una justificación también concreta. Entonces, dentro de eso, de ese tipo de justificaciones que existen, necesitamos convencer de esa parte que efectivamente se llegue a realizar de una forma fundamental, ¿sí? O sea, todo es fundamental. Y tenemos el número 3, que es la falta de la antijuricidad cuando existen causas de justificación, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tener también qué tipos de faltas de antijuricidad existen para que no haya esa justificación, ¿sí? Para que exista esta ausencia de este elemento, ¿sí? Y tenemos aquí las causas de justificación. Y dice aquí que tenemos situaciones reconocidas y que el derecho nos permite llevar a cabo o ejecutar entonces para esa causa de justificación. Y tengo dos elementos. Tengo los elementos objetivos y tengo los elementos subjetivos, ¿sí? Dentro de esos elementos, acuérdense el mismo término, si lo desarrollamos como, en parte como un sentido común, tenemos esta parte de objetivo, objeto, ¿sí? Subjetivo, entonces estoy hablando de un sujeto. Estoy hablando de personas, ¿sí? Y aquí en los elementos nos lo dice en la definición, dice objetivos, concurrencia de elementos objetivos, presupuestos de cada causa que determinan esa autorización legal, ¿sí? Y en los subjetivos, fíjense cómo me menciona entonces el autor, ¿sí? De ese delito. La creencia entonces de encontrarse en una causa de justificación. Sí, es que lo atropellé porque no se veía nada. Ok, esa es la creencia entonces del autor como causa de justificación. Hay que ver si efectivamente cumple entonces con estos requisitos y con cada uno de los puntos que necesitamos para que efectivamente sea una causa de justificación. ¿Okay? Tenemos las condiciones generales. Dice aquí, número 1, que no se haya creado intencionalmente esa situación de justificación, ¿sí? Que se limite a salvar el bien jurídico, el número 2, y la existencia de los elementos objetivos y subjetivos de esa causa específica, ¿sí? Cumpliendo entonces esas condiciones generales, tengo como consecuencia excluir la responsabilidad para el autor y para todos los que van a ir participando, ¿sí? Dime, Juan. ¿Me hablas o no me hablas, Juan? Bueno, y entonces tenemos las causas de justificación. Y tenemos aquí, Sí, es que se me está trabando la aplicación y bueno, en ratos también la escucho toda cortada ajá, y no sé si estoy cambiando de diapositivas porque conmigo nomás se quedó en ejercicios de autoaprendizaje. ah, estoy en causas de justificación. ¿Los demás sí ven causas de justificación o no? A ver, alguien que me apoye. No, yo me quedé en ejercicios. No, maestra, se ve nomás la de ejercicios de autoaprendizaje. Ah, ok. A ver, permítanme, déjenme salgo entonces de aquí de esta diapositiva. No, se sigue viendo lo mismo. Ok.
¿Ya o todavía no? Todavía no. Ok. Todavía no. No, Es que como que se está trabando mucho. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Ahora sí. Muy Gracias. bien. No, de que déjenme ahora regresarme acá a la presentación. Ok. Aquí, esta sí la alcanzamos a ver, punto por punto, ¿verdad? ¿O no? Sí, es así. Sí, ok. Vamos entonces con las causas de justificación. Y ahí tenemos elementos objetivos y subjetivos que comentábamos y las consecuencias entonces que refieren esos elementos, ¿sí? ¿Cuál sería la consecuencia entonces de encontrar esa clase de situación o esa clase de justificaciones? Bueno, entonces la exclusión de esa responsabilidad, ¿sí? Ya sea para el autor o el que llegó a participar dentro de ese delito, ¿sí? Y mencionaba también las causas de justificación, que son estas tres: legítima defensa, ejercicio de un derecho, oficio o cargo, y el estado de necesidad. ¿Cuál sería el ejemplo de cada uno de estos? ¿Cómo sería un ejemplo en lo que manejamos como legítima defensa? ¿Alguien que me pueda apoyar con algún ejemplo? Son tres, cada quien me va a dar un ejemplo. A ver, ¿quién empieza con legítima defensa? Yo, Muy bien, Juan. pues pudiera ser al momento, no sé, de un robo, un asalto, este, al, al desarmar, por ejemplo, al asaltante y herirlo, matarlo con el arma que traía. Ujú. Fíjense bien, aquí nada más para precisamente aclarar como esta parte de la legítima defensa, es importante señalar que, que, que es un ciudadano cualquiera, ¿sí? Porque acuérdense que allá abajo tenemos otro ejemplo que dice ejercicio de un derecho, oficio o cargo, ¿sí? Si en esa situación del mismo asalto llega a ser un policía, entonces también tenemos otra clase de justificación, ¿sí? Aquí es necesario cuidar el tipo de sujetos que podemos llegar a tener. Nada más como el plus, pues, para tener la causa de justificación un poco más, pues, más precisa, ¿sí? Coral, a ver, platícame una causa de justificación del ejercicio de un derecho, un oficio, un cargo. pues podría aplicar a lo mejor al momento, no sé, como el Ministerio Público, ¿no? Tiene que aplicar sus funciones, pero por ejemplo, a lo mejor al momento de tomar una declaración si se da cuenta que no es o sea, un delito como tal, a lo mejor decir, no, no la voy a tomar porque tengo que ejercer mi función, pero también puedo estar violentando el derecho de la otra persona, ¿no? Entonces yo creo que ahí entraría el ejercicio de oficio o cargo o de cumplimiento de un deber, porque está en el cumplimiento de su deber y el negarse no quiere decir que está incumpliendo con su deber. Ujú. Fíjense ahí cómo, en cuanto a los ejemplos, cómo los vamos poniendo, cómo señalaríamos y cómo justificaríamos nosotros entonces esa acción, ¿sí? Porque al momento de, por ejemplo, platicar estas historias, hay que señalar entonces cuál sería la causa de justificación, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo que nos ponía Juan. Ok, ya tenemos un asalto, entonces llegan, intentan agredirme y bueno, ya, lo maté. Ok, hay que ver entonces cómo voy a entablar ahí la causa de justificación, ¿sí? Propiamente. Sí, porque de hecho ahí podría entrar no simplemente la legítima defensa, sino el abuso de la fuerza, porque se Ujú. supone que la legítima defensa es en cuanto a la defensa personal, no en cuanto a tirar a matar a la otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si lo desarma y él
agarra el arma y por miedo detona todos los cartuchos, entonces ya no fue en legítima defensa, fue un abuso de la fuerza en vez de estar legitimando su defensa. Fíjense cómo entonces, cuando buscamos esta causa de justificación, va a haber otra parte que intente modificar ese elemento, ¿sí? Que intente modificar esa justificación. Por eso les decía yo, cuando pongamos el ejemplo, hay que mencionar esos detalles y hay que mencionar también la causa de justificación, porque de un momento a otro puede incurrir en otra situación, ¿sí? Y tenemos el estado de necesidad. ¿Cuál sería ese estado de necesidad? A ver, Marisela, ayúdame, por favor. Maestra, buenos días. ¿Qué me preguntó, perdón? Una causa de justificación de estado de necesidad o con esta condición. Pues yo creo que, por ejemplo, podría ser como dijo el compañero de que el otro esté armado y yo no. Entonces, a lo mejor la necesidad de verme yo de alguna manera rebasada en la desventaja que tengo por yo no tener una arma. Ese estado de necesidad, ¿cómo se justificaría? ¿Nada más con la posibilidad del arma? No, podría, bueno, en ese ejemplo que dio el compañero, para mí sería esa. Pero siendo otro el ejemplo, podría ser esa necesidad de alguna manera de resguardar mi vida, porque si yo no sé si precisamente si es un asalto o no, en otro caso yo no sabría si lo que quiere es privarme de la vida, o sea, y no despojarme de algo material. Fíjense aquí en esta condición del estado de necesidad, cómo manejamos también o cómo se involucran dos teorías, ¿sí? Tengo un estado de necesidad exculpante, precisamente que me justifica esa culpa, y tengo un estado de necesidad justificante que me va a servir como elemento de antijuricidad, ¿sí? Dentro de esos dos, entonces, existe un caso de coacción, precisamente, irresistible, en el cual no se obliga a actuar, ¿sí? De una forma u otra. Y en la teoría de colisión, donde precisamente tengo esta necesidad de justificar, tengo esa diferencia valorativa de sus bienes que mencionaba Marisela, ¿sí? Emocionales, físicos. Entonces, ahí en esos estados de necesidad es como cambia precisamente según la teoría que se vaya a manejar y que se vaya a involucrar como una. Pero una es completamente exculpante y la otra entonces sí se maneja como causa de justificación. Maestra, Mande. perdón, también entraría ahí, por ejemplo, que fue una reacción por el miedo causado. ¿Sí? O sea, aquí ya estoy hablando de esas diferencias valorativas de bienes, ya sea, o sea, un bien, hablando de manera psicológica, ¿sí? O hablando de manera emocional, o hablando de manera, material, ¿sí? Entonces, ahí en ese estado de necesidad y en esas dos teorías que se presentan, está cualquiera de estas causas de justificación, ¿sí? Nada más aquí, esto suena muy bonito, o sea, en la teoría suena muy bonito esta causa de justificación y estas condiciones, pero acuérdense que en la práctica todo es demostrar, y a la hora de demostrar esta clase de elementos es donde nos atoramos en el cómo, en las pruebas que podemos aportar. Entonces, eso es lo que hay que fundamentar de manera más concreta, ¿sí? Pero sí están dentro de las causas de justificación, ¿sí? Así las características de la casa y llegamos a un rancho, pues lo reventamos. Y ahí hicimos Tengo entonces, ¿quién tiene el micro prendido? A ver, déjenme. Ejemplo de acción entonces antijurídica. Tengo aquí un ejemplo que nos dice que Daniel entonces en estado de ebriedad
camina o avanza hacia Pedro amenazando golpearlo con un palo que lleva en la mano. Y entonces Pedro sabe que puede simplemente irse, pero decidió quedarse, y Daniel se le acerca y lo golpea con los puños, ¿sí? Con las manos. Daniel trata de mantener el equilibrio para reiterar esa amenaza. ¿Hay una acción antijurídica o no la hay? Como los ejemplos anteriores, aquí lo desarrollamos y tenemos entonces la acción. Fíjense cómo ya vamos avanzando en elementos, ¿sí? Conforme fuimos viendo la pirámide, fuimos avanzando en elementos. ¿Tenemos una acción? Sí. Entonces sí hay una conducta. Tipicidad, ¿sí? Tenemos la tipicidad objetiva, acción, resultado, nexo causal y la subjetiva. Todos estos entonces son una respuesta afirmativa. O sea, tenemos todos estos elementos. Y tenemos por último el elemento que estamos abordando en este momento, que es la antijuricidad. Y aquí nos menciona que sí hay una acción con este elemento. Dice que porque no concurren entonces los elementos exigidos por la causa de justificación de legítima defensa, ¿sí? ¿Por qué no habría legítima defensa? ¿O por qué sí la habría? Así como se mencionó en la situación anterior, ¿cómo sí, cómo no? No hay legítima defensa para mí, porque de alguna manera él se esperó para de alguna manera agarrarlo desprevenido y ahí hay una premeditación y también hay alevosía y ventaja porque está esperando que esté distraído. Yo creo que ahí, para mí, ahí sí hay una acción directa y incluso con agravantes, como le menciono, con la premeditación, la alevosía y la ventaja, ¿no? Ajá, entonces estamos hablando de aquí en esta situación, de una acción antijurídica, ¿sí? O sea, efectivamente no hay causas de justificación de ninguna manera en este tipo de situación, ¿sí? Y entonces tengo el ejemplo, ahora sí, con alguna causa de justificación. Y dice, en un incendio, Hugo, al escapar por las escaleras, ve que Javier, su vecino, trata entonces de apagar las llamas que cubren un armario. Y Hugo sabe que dentro del armario Javier guarda una colección valiosa de estampillas. Entra y entonces, contra la voluntad de Javier, por la fuerza, lo saca del edificio. Y Hugo pierde toda esa colección. Nos menciona aquí si Hugo realizó una acción antijurídica o no la realizó. No. Bueno, entonces aquí precisamente está el no, ¿sí? ¿Tenemos una acción? Sí, la tenemos, ¿sí? ¿Tenemos la tipicidad y sus elementos? Sí, y aquí argumentamos entonces que fue sacar a la fuerza a Javier. Pero entonces en la antijuricidad no la hay, ¿sí? No existe ninguna causa de justificación y entonces ya estos elementos se ven interrumpidos para continuar con una culpabilidad, ¿sí? Esas son las causas que nosotros vamos a estar manejando dentro de esta antijuricidad y lo que vemos como punto más importante dentro de este elemento, ¿sí? Ese es el elemento en el que nosotros nos vamos a quedar y la siguiente clase vamos a iniciar con culpabilidad, que es donde vamos a concluir, porque ya de ahí la punibilidad, hay teorías que lo manejan y hay teorías que no. Vamos a verlo, pero ya no de manera tan detallada como en estos elementos, ¿sí? Para pasar a la culpabilidad y poder entonces ahora sí, con todos los casos prácticos que vayamos abordando, determinar precisamente si existen o no existen, o en una teoría del caso, cómo los voy a manejar, ¿sí? Entonces, ese sería como el tema principal. Sí quisiera que en el transcurso de la semana estuvieran pendiente de la plataforma, porque probablemente les deje llevar a cabo una exposición de alguna teoría del caso o de teoría del proceso, sobre todo con los casos prácticos que vamos a realizar. Entonces, sí les encargo, por favor, que en el transcurso de la semana estén pendientes de la plataforma
y ahorita les voy a subir la actividad que van a realizar. La actividad son 4 o 5 preguntas muy simples, muy sencillas, que sí necesito esas que queden en el transcurso de la semana y estén pendientes sobre todo de los temas que vamos a abordar de manera presencial y que voy a requerir que expongan también para concluir su evaluación. ¿Sale? ¿Tienen alguna Maestra, pregunta? Mande. nada más, ¿sí nos podría a lo mejor proporcionar su número a efecto de que si no vemos o no nos aparece nada en plataforma, como es mi caso que yo ahorita estoy batallando, poder Ujú. saber cuál es la situación o qué hacer, porque si no, pues nos vamos a quedar sin la información y al rato vamos a estar batallando. Ok, ¿se los escribo en la plataforma o se los mando por correo? A ver, ustedes díganme, porque acuérdense que esto queda en YouTube. Ah, híjole, es que el problema es la O bueno, vamos haciendo algo, En la, Coral. en la plataforma está bien. Lo En la ponemos plataforma está plataforma. bien, en el correo. Me Sí. llegan a mí los dos, igual yo se los comparto. Ah, muy Así bien. es. Eso les iba a decir yo. Vamos haciendo esto, lo comparto en plataforma y ya ustedes lo comparten entre ustedes para cualquier duda o cualquier pregunta. ¿Sale? Ah, bueno, sí se lo agradecería, Leo, porque yo sí estoy teniendo muchos problemas con la plataforma ahorita. Ah, muy bien, Coral. Entonces, sí, también si llegan a tener algún problema con la tarea en la plataforma, por correo también no hay ningún problema que me envíen su tarea. Pero ahorita les pongo de todas maneras todas las indicaciones y les anexo mi número de teléfono para cualquier situación. ¿Sale? Ok, Muchas gracias, gracias, maestra. maestra. No, de qué, chicos. Gracias. Nos vemos. Hacen su tarea. Sí.